Ser podcast. La Ventana con Marta del Vado. La tele en verano. Con Mariola Cubells y Miquel Lejarza. Abrimos la tercera hora de Ventana, la ventana de la tele con Mariola Cubells. Mariola, buenas tardes. Hola Marta del Vado, buenas tardes. Y con Miquel Lejarza. Hoy te llevo de viaje, ¿eh? Hoy me llevas de viaje, sí. Hola, te llevamos de viaje. Hola Miquel. Ya que me habéis abandonado, me lleváis de viaje. Sí, pero te llevamos de viaje porque yo creo que, fíjate, la televisión de cada lugar cuenta mucho lo que es cada lugar y cada país y cada territorio y el paisaje de cada uno de esos lugares. Cuando me pongo a investigar en programas de otros sitios me doy cuenta de que, de que sí que es muy importante porque puede conformar el audiovisual, puede conformar sociedades enteras, para lo bueno y para lo malo, Marta del Vado. Pues hemos elegido dos países donde se hace mucha tele. Ya veremos hasta qué punto hay diferencias y convergencias, pero en realidad son dos países, pues eso, muy diferentes, pero que están muy unidos. Y para eso vamos a hablar con Gemma García, productora ejecutiva de Noticieros Telemundo, que está en Miami. Gemma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola, Marta. Querida. Buenas tardes a todos. Y vamos Hola, Gemma. A saltar de Estados Unidos a México, porque ahí está Laura García, que es presentadora de La Dichosa Palabra del Canal 22. Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta? Saludos a todos. Lo primero que se va a preguntar, ¿desde hace cuánto tiempo estáis cada una en Estados Unidos y México? ¿Llegasteis por la tele? ¿Qué os ha llevado allí? Gemma. Bueno, sí, empiezo yo. Bueno, yo ahora llevo en esta etapa 6 años. Yo me vine en 2016 de segunda de los informativos. Me vine con Luis Fernández, que todos sabéis quién es. Sí, estuvo aquí en la ventana de la tele. Estuvo aquí. Sí. Buen amigo, sí. Entonces sí, él me trajo para acá. Iba a decir que me engañó, pero para nada. Y luego yo previamente había estado 4 años de corresponsal de Televisión Española en Nueva York, o sea que ya sumando etapas llevo 10 y los 10 haciendo televisión. Pero fíjate que tu historia en Telemundo, tú te vas de la tele española porque ya has cubierto una etapa y llegas ahí y es un mundo entero distinto, Gemma, porque, Gemma y yo somos amigas, tenemos que decirlo, entonces me conozco su historial ahí y sé que ha sido, que fue un aterrizaje importante y complicado, pero, muy, muy, muy interesante, ¿no, Gemma? Sí, las dos cosas. O sea, yo literalmente aterricé en Marte. Yo no había estado, desde todos los puntos de vista. O sea, desde el punto de vista de la vida diaria. Yo además venía de Marruecos. Yo venía de ser corresponsal en Marruecos. Entonces el salto Marruecos-Miami fue, en fin. Además llegaste el año que ganó Donald Trump. Exactamente. Yo llegué en el 2016. Entonces, pues eso, aterriza a Miami, aterriza a hacer televisión con otros códigos completamente distintos, una manera de trabajar completamente distinta
y yo llegué en agosto y en noviembre ganó Trump, ¿no? Y bueno, pues os podéis imaginar, pero desde luego como escuela ha sido y sigue siendo una escuela increíble, la verdad. Laura, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas en México y haciendo tele? Pues yo acabo de cumplir 22 años, aquí me vine en el año 2000 y ahora que estoy escuchando a Gemma no se distingue tanto, fíjate la historia. A mí me mandaron por un proyecto editorial, yo trabajaba en Ediciones SM en Madrid, y pues me mandaron a adaptar los diccionarios escolares que estaba publicando la editorial al español de México, porque uno pensaría que hablamos el mismo idioma, pero no. Entonces, pues sí, o sea, Gemma aterrizó en Marte, yo aterricé en el lado oscuro de Marte, en la otra cara del planeta, y también me pasó un poco como a Gemma, ¿no? Que yo no había hecho nunca tele, yo no tenía ninguna experiencia, ni contacto, ni nada. Pero como vino a hacer diccionarios, apareció un programa nuevo en el 2002 que se llamaba Barra de Letras en el canal cultural del gobierno, y ahí me invitaron como para hablar de etimologías y de palabras, también un poco engañada, yo pensé que iba a hablar de diccionarios, y a mí también me tocó la finalización de casi 80 años de gobernatura del partido que estaba aquí durante 8 décadas, del PRI, y empezó la gobernatura de Vicente Fox, que era otro partido completamente diferente y era como una apertura. En ese momento se veía más bien como una esperanza, como una nueva etapa de gloria y de bonanza, que luego no fue tanto, pero sí, había un cambio y luego esa palabra empezó en el 2003 y este año está cumpliendo 20 años al aire y la verdad es que todavía seguimos bastante asombrados. 20 años, es que yo no sé si podemos decir, Mariola, que Laura García es como la Isaías, la Fuente de México, con Fíjate, su programa además, La Dichosa Palabra. Además es un programa muy insólito. Laura, yo lo descubrí hace un tiempo por YouTube, de casualidad, porque, bueno, claro, es un programa que aquí no vemos y me fascinó. Me fascinó que pudiera darse en ese país, en esa televisión, con esa complejidad televisiva. Tú dirías que es un programa de calidad, ¿no? Yo digo que es un fenómeno un poco atípico, aunque también es verdad que es parte de una cadena de antecesores que tuvo. Es decir, la Dichosa Palabra sí es un caso bastante particular, pero desde Arreola, ¿no? Juan José Arreola, que era un escritor que es pues muy legendario aquí, ya tenía él como participaciones en la televisión hablando de palabras y de libros de una manera muy poco tradicional. Y luego hay otra persona que también, Alejandro Aura, que también era escritor y un difusor de la cultura impresionante, que también se dedicó a sacar un poquito de contexto de estas estructuras como más, quizás a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y nosotros, pues la verdad es que empezamos un experimento sin saber muy bien cómo iba a salir, y cada año que nos decían, pues vuelven al aire, para nosotros era una sorpresa, ¿no? Que quisieran seguir. Es un programa que se basa a partir de las preguntas que hace el público, es en vivo, con lo cual pues nos nutrimos en ese momento de lo que va llegando, y descubrimos que a la gente le interesa mucho el lenguaje, cómo hablan, cómo intentar hablar mejor, y el interés que hay por el idioma y por la lectura creo que es lo que nos mantiene ahí, y pues sorprendente y no, porque tiene lógica, ¿no? Saber que la herramienta con la que nos estamos moviendo y que nos permite comunicarnos y relacionarnos con el mundo y el entorno, pues sea principalmente lo que nos interesa. Y luego también el apoyo estatal, hay que decir que el mérito también es de la apuesta que tuvieron las diferentes administraciones que hemos tenido en el Canal 22 para mantenernos ahí, para seguir invirtiendo en eso. Es un canal que se paga de los impuestos de los mexicanos y eso también es de agradecer. Mire, vamos a escuchar un fragmento de La Dichosa Palabra. La E es la letra con la que quiero empezar el día de hoy porque es la letra más usada del español. También lo es en francés, en alemán y en inglés. Y lo fue más, incluso antes, cuando las palabras terminaban muchas con E, tréboles, soles, señores. Pero ahora le hemos puesto una E, por ejemplo, a las cosas que son electrónicas, el e-commerce, el email, en fin, hay I y hay es al principio, sobre todo en nuestro español. También la hay en muchos extranjerismos que ahora castellanizamos diciendo que son espagueti, estrellas, slalom, estrés, en fin, hay una serie de es que han aparecido recientemente.
11.75% de las letras que aparecen en un texto son una E. El jeroglífico... Es que, Laura, lo que tú decías, nosotros llegamos a México pensando que es fácil la comunicación en el sentido de que hablamos el mismo idioma, pero luego yo creo que el primer choque cultural que tenemos es el ahora, ahorita y ahoritita, que las tres palabras significan cosas diferentes. Que parece muy cortés y que luego tiene tanto contexto. No, sí, realmente para mí fue un choque cultural, laboral y lingüístico. Además yo venía a hacer diccionarios y decía, pero ¿cómo voy a hacer una cosa que ni siquiera domino? Y eso es un poco también lo fascinante, ¿no? Lo que me hizo quedarme aquí, lo que me hace todavía asombrarme, las diferentes maneras de usar un único idioma que tenemos y que es maravilloso que compartamos con tantos millones de habitantes, pero que también tenga todas estas aristas, acentos, significados. Creo que eso es una riqueza que tiene nuestro idioma, que compartimos con un montón de países y que tenemos que celebrar. Y yo digo que estos programas que salen alrededor de el lenguaje, que creo que están proliferando, porque yo veo que hay secciones y hay programas que se dedican un poco a hablar de las etimologías, de dónde vienen estas expresiones tan raras que damos por sentado que son normales y que todo el mundo va a entender, y que luego resulta que en otros idiomas no. Por eso los diccionarios son unas herramientas y unos complementos maravillosos. Y también se vale jugar con el idioma, quitarle un poco la seriedad. Y los mexicanos lo hacen mucho, y muy bien, de hecho. Mucho. Nosotros no tenemos... Nosotros, Laura, no tenemos, fíjate, en nuestro panorama audiovisual, que es muy, en fin, muy diverso, no tenemos nada parecido, ni siquiera en plataformas, ni siquiera en televisiones autonómicas, que son aquí las locales. Y yo quería introducir el tema del idioma porque con Gemma, Marta, y contigo también hemos hablado muchas veces de cómo es relacionarte incluso con tu equipo, Gemma, con tu equipo laboral, ¿no? Con tu equipo televisivo, porque hay unos códigos que no son los mismos, pese a que los dos equipos tienen que hacer la misma televisión, ¿no? Entonces quiero que nos cuentes un poco también cómo es eso, que supongo que también le pasó a Laura. Sí, pues ahora que estaba hablando Laura, a mí me estaba haciendo mucha gracia eso de que no hablamos el mismo idioma. Pensar que en esta redacción hay gente, quiero decir, en Noticias Telemundo hay gente de 17 países, incluido este, ¿no? Entonces ahí se mezcla el Spanglish, obviamente, con los modismos de, no sé, Puerto Rico, Cuba, México, Guatemala, o sea, así hasta 17 países. Entonces, hay reuniones de trabajo que son delirantes, realmente surrealistas y súper divertidas. O sea, la palabra bicho, por ejemplo, en Puerto Rico no se puede decir. En Centroamérica es niño. Y como esto... En Puerto Rico es el pene directamente. Sí, que tiene diferentes connotaciones. En Puerto Rico es pene, en Centroamérica el bicho es el niño. Entonces, claro, me puedo imaginar esas reuniones de papel para elegir temas. Tenemos un grupo, de Slack que se llama RAE Telemundo, donde vamos poniendo las dudas entonces son unos debates. ¡Qué bueno eso! Es que me encantaría enseñaros, porque es que los debates del grupo RAE Telemundo son una maravilla, porque al final tienes que buscar un lenguaje que todos tus espectadores entiendan, aunque la inmensa mayoría de los nuestros son mexicanos, que todos tus espectadores entiendan, que sea correcto, obviamente. Claro. Y bueno, que tenga un sentido, ¿no? Entonces eso es un quebradero de cabeza muy, muy, muy importante y muy divertido y de verdad que bueno, con Gemma hablaba, ella me contaba cuando usaba la ironía, como por ejemplo esto de estás ya agobiada y dices, es que me pega un tiro. Y entonces, claro, sus compañeros lo entendían en el sentido literal, ¿no, Gemma? No, vinieron un grupo a pedirme por favor si podía dejar de decir esa expresión, porque les violentaba mucho, ¿no? Gemma, en la información que manejáis y cómo son los diversos grupos de comunicación allí, por Telemundo, vosotros trabajáis, como su nombre indica, para todo el mundo. Y vuestros competidores también. ¿Existe la batalla ideológica, la batalla editorial?
No de manera tan No, sí, es que es una pregunta súper interesante y que pues obviamente nos hemos planteado muchísimo. No desde luego de una manera tan marcada como en España. O sea, digamos, ese periodismo de barricada, a pesar de que la sociedad está muy polarizada, yo creo que las televisiones generalistas, o sea, el cable es otra cosa, las televisiones generalistas son en general menos, o somos en general menos de barricada de lo que podría ser en España. Por supuesto que ahí el debate editorial, por supuesto, por ejemplo, mencionábamos a Trump y yo que estuve editando el telediario de las 6:30, que es el principal, teníamos unos serios problemas editoriales y conflictos básicamente editoriales cuando Trump, justo en la campaña electoral y en la precampaña y un poco con la excusa del COVID, salía todos los días a las 7 menos 20 y claro, la duda era si lo pinchábamos en directo o no lo pinchábamos en directo. Creo que varias veces decidimos no hacerlo. Creo que ese debate llegó incluso a España porque hubo un debate grande sobre el tema de si estábamos censurando al presidente. Y así ¿no? estuvieron hasta las elecciones de 2020 que decidieron en plena campaña electoral los grandes canales no darlo. Pero Gemma, déjame que le cuente a los oyentes que esta última etapa de Noticieros Telemundo, contigo al frente y la etapa de Luis Fernández también junto a Univisión, pero que han sido clave estos dos canales estadounidenses que hacen información en español para ampliar las narrativas, la elección de temas, los enfoques han sido esenciales para dar visibilidad a los latinos que viven en Estados Unidos, también a todo el conflicto de la frontera, para humanizar a las miles de personas que cruzan esa frontera, teniendo, por ejemplo, corresponsales ahí, como el caso de Damián Bonmartí, que está haciendo un trabajo espectacular y que el resto de corresponsales que estamos en Washington seguimos siempre muy de cerca, ¿no? Porque sois de los pocos que tenéis personal fijo, periodistas fijos en la frontera y bueno, que hacéis una cobertura específicamente para hablar de los problemas de los latinos en Estados Unidos, que son muchos millones de personas. Bueno, sí, totalmente. Yo que soy muy del concepto de servicio público de los medios de comunicación. Yo estuve 26 años en Televisión Española, imagínate. Yo creo que el servicio público que hace Noticias Telemundo es serio, súper importante. O sea, pensad que la mayoría, no sé si la mayoría, pero son emigrantes de primera generación, porque los de segunda y tercera ya se informan en inglés, básicamente. Y la gente que llega a este país con una mano delante y otra detrás necesita saber si puede ir al médico, necesita saber si está en el estado de Texas, lo van a deportar cuando cruce, qué estados tienen políticas más benevolentes con los inmigrantes. Sí. Quiero decir, ahí sí es auténtico servicio público porque la información, o sea, les va la vida en ello literalmente en muchos casos, ¿no? Absolutamente. Están haciendo tan buen trabajo que Noticiero de Telemundo tiene 9 nominaciones a los próximos Emmy, que se celebran en septiembre. Vamos a escuchar este fragmento. Noticias Telemundo en la noche con Arantza Loizaga. Muy buenas noches, estas son las principales noticias que usted debe de saber hoy antes de que acabe el día. Familiares de los mineros atrapados en un pozo de carbón en Coahuila piden un milagro y exigen justicia. Con el paso de las horas se incrementa la angustia y se debilita la esperanza de sacarlos con vida. El trabajador de una guardería infantil expuso a varios niños a la viruela del mono tras dar positivo con la enfermedad. Pero ¿qué tanto riesgo corrieron los menores? Lo consultamos con un como pediatra. Dice Gemma, seguir los informativos de Telemundo, también de Univisión, se ha vuelto una cuestión de servicio público para millones de latinos en Estados Unidos. Hace no muchos años sorprendía cuando llegaban los datos de audiencia de Estados Unidos que de vez en cuando, de tanto en tanto, el canal más visto algún día era un canal latino, un canal en nuestra lengua.
Ahora ya esto está empezando a no ser tan novedoso, porque realmente tanto Telemundo como Univisión, pues muchos días son los canales más vistos en Estados Unidos, lo cual realmente es extraordinario, ¿no? Claro, yo me pregunto tanto en México y hay otro como fenómeno, en Miami. Perdón, solamente un poco abundando en esto que decía Miquel, hay incluso un fenómeno, el fenómeno contrario. O sea, mencionabais las nominaciones a los Emmy. En una de las categorías nosotros competimos con el New York Times. O sea, porque ellos ya están haciendo contenido en español. No, pero están haciendo contenido en español, o sea que de repente los grandes medios estadounidenses están empezando a hacer contenido en español. Bueno, pues eso es señal de hasta qué punto pues es una comunidad y una parte del público pues que interesa y que importa, ¿no? No, yo quería saber, perdona Marta, cómo es decir, el vínculo del espectador con esas televisiones, tanto en el caso de México, Laura, como en tu caso. Es decir, el espectador realmente se siente como parte de la tele de ahí, se siente representado, siente que hablan, le interpelan. Es decir, ¿hay una comunión entre el espectador medio y la televisión que se hace allí? ¿O hay una... Yo creo que completamente, y además tiene mucho que ver ahora las redes sociales. Nosotros cuando empezamos la dichosa palabra recibíamos llamadas y correos electrónicos, entonces era muy difícil que toda esa información nos llegara en tiempo real y de forma inmediata dentro de la hora que teníamos al aire. Ahora con redes sociales, digamos que nosotros podemos en nuestros dispositivos, en nuestros teléfonos, ver quién está en ese momento hablando, incluso incorporar parte de lo que el público quiere decir, opinar, corregir, ¿no? Y nosotros poder rectificar o poder completar la información que estemos dando en ese momento. Y respecto a lo de esa conexión que uno tiene con los programas, pues totalmente de acuerdo, porque como decía Gemma, en Estados Unidos hay una comunidad hispanohablante enorme. Se cree que para el 2050 ya va a ser el país que más hispanohablantes tenga en el mundo. Ahora mismo lo es México, por una cuestión de población evidentemente, pero en Estados Unidos entran o nacen cada día miles y miles de personas que van a tener el español como lengua materna y que se van, emigran de estos países hispanohablantes y que se llevan en la maleta su idioma. El idioma al fin y al cabo es una nacionalidad, es una manera de llevarte la patria junto con la comida y junto con un montón de cosas, pero tu idioma es tu ADN y el que te va a decir de dónde eres, de dónde vienes, casi a la tercera frase que tú puedas pronunciar en un grupo. Entonces, esta manera como de llevarte, de seguir enganchados ahora a todo el tema de la globalización y de poder ver todos estos contenidos en Internet a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, pues claro que también permite que nosotros podamos ver ahora un montón de programas de otros países, que ya esa manera de hablar de otros idiomas ya no nos resulte tan extraña, sino que ya sepamos, pues los youtubers ahora que son de Argentina, de Chile, de Colombia y que se juntan en este universo cibernético junto con los de España, México y Estados Unidos. Y todo es una manera también de tenerles. En Los Ángeles ahora mismo hay una feria del libro que ya lleva como 3-4 ediciones, léala en español. Y es también para darle un poco de respuesta a todo este público que necesita leer también en su idioma original, que a veces tiene que ver mucho con las raíces y con la familia y que se contrapone con lo social, porque salen a la calle y estudian y se mueven con amigos donde solo hablan en inglés, y el español sigue siendo como una parte que los vincula mucho con sus raíces. Entonces estas series en español, el fenómeno por ejemplo de La Casa de Papel, ¿no? Como ha sido un fenómeno que ha hecho que todo el mundo vea un contenido en español, y me parece que eso también es importante rescatar, cómo las plataformas han permitido, igual que nosotros, no sé, en México por ejemplo, que se exportan un montón de telenovelas, como en Rusia, como en Europa del Este. O sea, la gente ha aprendido a hablar español o ubica cierto vocabulario en español porque lo vieron en telenovelas, donde hay un contenido que no es precisamente el más educativo y el más representativo de la sociedad, pero sí, porque es lo que más se ve. Y hoy por hoy sigue siendo los programas que más se ven en televisión abierta, porque la mayoría de la gente, de la población, sigue teniendo solo acceso a televisión abierta, ¿no? Porque hablamos mucho de las plataformas y de Internet, pero luego hay mucha población que vive en zonas rurales, en zonas donde solo se ve una señal,
y donde sigue habiendo un monopolio, un bipolio, por así decirlo, de los contenidos que la gente consume. Entonces, sí creo que en la televisión hay una cierta responsabilidad de lo que uno transmite, de cómo lo transmite, y debería haber... Aquí hay, por ejemplo, un mecanismo para sacarse un certificado de que uno puede estar en la televisión y que es locutor o comentarista o narrador o lo que sea, para poder, incluso hay multas, ¿no? Tú estás diciendo una serie de palabras malsonantes, vulgares, ¿no? Groserías en horario que no está permitido. Hay multas, Laura. Hay multas que yo no sé qué tanto se llevan a cabo, ¿no? No sé si esto luego es real y si se pagan, pero la teoría por lo menos la hay. Hay un sistema regidor que observa, ¿no? Cómo se habla. Claro, luego hay un montón de programas ahora que hemos visto proliferar también, que tiene que ver con lo chusco, lo coloquial, la broma, un poco hasta pesada, y eso no sé cómo se habrá regularizado ahora que podemos intercambiar tantos programas de tantas televisoras, pero también de tantos canales en Internet. Entonces, es un fenómeno curioso, es muy global, y ahora aquí, pues evidentemente estamos viendo muchas cosas coreanas y turcas, como creo que se está usando en todo el mundo, y es una manera también de acercarte a una cultura que de otra manera es muy ajena. La regulación es otro capítulo, que tenemos, otro melón que tenemos que abrir en esta sección, Mariola y Miquel. Nos quedamos sin tiempo. Marta García, productora ejecutiva de Noticiero Telemundo, y Laura García, presentadora de La Dichosa Palabra. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana de la tele. Fuerte abrazo. Gracias. Un beso. Gracias. Un besazo. Chao. La Ventana con Marta del Vado. Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír. Dime que vas a reír. Dime ahora que duerme la ciudad. Son las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Estamos en la ventana de la tele y enseguida vamos con el ranking que nos trae Miquel Lejarza, hoy centrado en las adaptaciones literarias a la pequeña pantalla. Yo supongo, Mariola, Miquel, que habrá alguna serie, alguna película sobre la protagonista de la 4ª entrega de Locas, esta serie que hace Emma Vallespinós sobre escritoras y salud mental. Hoy sobre la escritora y poeta Silvia Plath. Locas, una historia de mujeres, literatura y salud mental. Con Emma Vallespinós. La mañana del 11 de febrero de 1963, en uno de los inviernos ingleses más fríos en décadas, la poeta y novelista Silvia Plath abrió la ventana de la habitación de sus hijos, abrigó sus camas y dejó un poco de pan, mantequilla y leche por si al levantarse tenían hambre. Cerró la puerta, sellándola con cinta adhesiva, bajó a la cocina y, bueno, eso ya lo saben, se suicidó. Tenía 30 años. En la hora crepuscular, agita su mano, me invita a pasar. Silvia Plath sufrió depresiones desde muy joven. La escritora Rosa Montero dedica a Plath un capítulo entero en su último libro, El peligro de estar cuerda. Cuando tienes un trastorno mental, la cabeza te engaña y te hace sentir que no hay nadie en el mundo que haya sentido lo que tú sientes. Por eso te arrebata la palabra, no puedes, es inefable un trastorno mental, no lo puedes explicar porque lo que sientes es que ha llegado un gigante, te ha pegado una patada y te ha sacado de la humanidad. Ya no eres un ser humano, eres una especie de marciano, el único marciano del universo. Y estás ahí como un cosmonauta que se le ha roto la manguera que le une a la nave madre y que va perdiéndose en la oscuridad cósmica para siempre, ¿no? Entonces es un lugar de esa soledad total, tan aterradora y tan dolorosa, que realmente el dolor psíquico es uno de los mayores dolores de la vida. Aquella mañana en la que Silvia Plath se quitó la vida, la poeta estaba aterrada. Ya se suicidó justo el día que la iban a volver a ingresar en un psiquiátrico, que eso no lo sabía nadie, pero esa mañana la iban a ingresar en un psiquiátrico. Ella con 21 años fue ingresada, la ingresaron y le dieron electroshocks a pelo, sin anestesia y sin relajantes musculares, y eran una verdadera tortura, una tortura feroz. Y claro,
Ella tenía terror a eso, no solo a volverse loca, tenía terror, pánico a que la atraparan, a que la despojaran de sus derechos y a que la torturaran con electroshocks. Esto fue otra de las gotas importantes que la llevó al suicidio, ese miedo. Se le acumulaban los problemas, el pánico a que le quitaran a sus 2 hijos, el miedo a no triunfar, un mal tratamiento psiquiátrico y la última ocurrencia de su exmarido. Ted Hughes se portó fatal, hizo un programa de radio en la BBC, un programa teatral de una ruptura en donde contaba la historia de ellos dos y la dejaba por los suelos, y lo pusieron varias veces, 2 veces en los días anteriores a que ella se suicidara. O sea, se sintió avergonzada, se sintió traicionada, se sintió abandonada, en ese sentido, humillada. Su relación fue siempre violenta y tóxica. Está claro que la pegó alguna vez. Y no solo eso, es que era un tipejo, o sea, era un mierda. Ese abuso de poder en todos los sentidos. Los diarios de Sylvia Plath son buenísimos. Hay una cosa que dice, que está escribiendo su primera novela, dice: desde que he empezado a escribir una novela, Ted no hace más que decirme todo el rato qué barbaridad, qué mierda son las novelas, que él ni se molestaría en escribir una novela. Es que me parece tan delirante y tan típico. Tan señoro. Tan señoro, tan señoro. Todo el peso de la crianza, antes y después de separarse, recaía en ella. Ella estaba todo el rato con los 2 niños pequeños en una casa que no tenían calefacción, en el invierno más frío de no sé cuántos de la década, sin teléfono, ahí encerrada, con un niño que acababa de nacer, que tenía, cuando ella se suicidó, tenía 1 año o algo así. También es posible que tuviera una depresión posparto, es muy posible que tuviera una depresión posparto. Y antes de eso, efectivamente, cuando Ted Hughes se marchó, pues eso, ella estaba atada al duro banco doméstico de los niños y el otro pasando ampliamente. Es más, lo que le decía es que le había vuelto un burgués. En fin. Pero Sylvia Plath había sido una entusiasta de la vida. Hay una cosa que también he aprendido con este libro, y es que de repente he entendido lo que es el suicidio, mucho más. Me he dado cuenta que la gente no se quiere suicidar. No se quieren suicidar, no se quieren morir. No se quieren morir. Lo que pasa es que de repente hay una desconexión de tal tipo que pierden la capacidad de seguir viviendo, de seguir gestionando su vida. Los que se han suicidado, pues ha sido eso, un apagón como el de un infarto, pero es que han tenido momentos de entusiasmo por la vida también, y momentos felices. Ella, desde luego, montones, pero se le apagó. La poeta tenía un coeficiente intelectual de superdotada y era muy talentosa, también muy impaciente. Publicó su primera novela, La campana de cristal, y creía que iba a tener un éxito tremendo con ella. No tuvo ese gran éxito, tampoco estuvo mal, pero es que ella tenía una ambición tremenda y una impaciencia tremenda. Se mató con 30 años. Iba muy bien para 30 años. Había publicado ya poemas siendo como muy bien recibida, y una primera novela que fue publicada en Inglaterra y que fue muy bien recibida críticamente. ¿A dónde hubiera podido llegar esta mujer? Ojalá hubiera vivido por lo menos hasta los 60, ¿no? Porque yo estoy segura que hubiera podido llegar literariamente muy alto. En 1965 se publicó póstumamente su último poemario, titulado Ariel, que incluía versos como los que dan inicio al poema Tulipanes. Los tulipanes son muy impulsivos. Aquí es invierno. Mira qué blanco se ve todo, qué tranquilo, cuánta nieve. Aprendo a estar en paz y a quedarme en silencio a solas, como la luz reposa en las paredes blancas, esta cama, estas manos. Qué historia, qué vida la de Sylvia Plath, Mariola, digo, sí. Seguro que lo audiovisual lo ha retratado de alguna manera, ¿verdad? Pues sí, mira, sí, pero no. Es decir, hay una peli en el 2003 que tuvo mucha polémica porque la hija de Sylvia Plath estaba en contra, que a mí me gustó, no fue excesivamente bien recibida. No, yo hablo de la película, no el documental. El documental de Netflix del 2018, que está basado, digamos, básicamente en su novela dentro de La campana de cristal, que por cierto se puede ver en Filmin, con lo cual, si queréis verlo, es muy interesante. Lo que pasa es que ahí sí que es un documental que cuenta básicamente cómo fue la historia de la novela que ella escribe de la campana de cristal. Pero la peli a la que yo me refiero, que la protagonizaba Gwyneth Paltrow y Daniel Craig, que yo personalmente es un actor que detesto.
Sí, pero yo le detesto. Entonces, la peli a mí me gustó, no fue excesivamente bien recibida porque, bueno, consideraban que era como muy yankee, ¿no? Era una mirada muy en el conflicto de ellos. Pero a mí me gustó porque es la única historia audiovisual que yo he visto bien retratada de lo que era el conflicto de esa mujer por dentro. Es decir, a mí me parece que esa complejidad interior, lo que la llevó finalmente al suicidio, sí que está bastante bien, y Whitney está muy bien en ese papel dramático. A mí, yo la película la recomendé mucho y la discutí mucho, Marta, porque a nadie le gustó. A nadie le gustó, le parecía que era como frivolizar el espíritu de Silvia Plath, ¿no? Que es incontestable, pero a mí personalmente me gustó. Yo recomiendo el documental porque el documental abunda más, sale la hija también, y el testimonio de la hija, pese a que era muy pequeñita cuando murió, es interesante. Sí que cuenta bien quién era él. Esto que decía Rosa Montero me ha encantado porque en la película, no sé si es porque está protagonizada por James Bond, pero el personaje, el marido, queda un poquito más difuminado. No es ese ser canalla del que habla. Señor, que decía Rosa. Que es realmente el tipo que fue. A mí me parece una historia fascinante, y fíjate que me parece que es una historia fascinante que no ha tenido todas las historias audiovisuales que merece, ¿no? Es verdad. Hubo la película de la que estás hablando, Mariola, se llama Silvia. Sí. Yo creo recordar que en el año 79 hubo una adaptación de la primera novela de la propia autora, que se llamaba La campana de cristal. Claro, pero es una adaptación de la novela, no de ella, no de la historia de ella. Sí, lo que pasa es que la novela tiene mucho de autobiografía. Sí, lo que pasa es que yo quiero, o sea, a mí me gustaría que al mundo se le contara bien quién era ella, esa bipolaridad, todo esto que contaba Emma en el reportaje, que me parece maravilloso, porque de verdad que literariamente es una mujer fascinante, ¿no? Y creo que nos la hemos perdido de alguna manera, porque sí, conocemos un poco la aureola que la rodea, o sea, el aura que la rodea, ¿no? Pero quién era, qué escribió, qué significó, a qué grupo literario perteneció. No sé, a mí es que, sinceramente, esa mujer me ha fascinado siempre, porque a mí me explotó la cabeza con la campana de cristal. Y luego no me digas que no te gustó ver a Daniel Craig, a James Bond haciendo... Ya te digo yo que no. No me gusta ese señor. De marido nada. de Silvia. No me gusta ese señor en ningún aspecto de su. No vamos a seguir con eso. Vamos con el ranking. Empecemos. Vamos con el ranking, va. Que tampoco estoy de acuerdo, en mucho. Venga, ¿no? Pues empieza. A ver, el ranking que has elegido, Miquel, es sobre esto, sobre adaptaciones literarias a la pequeña pantalla. Y empezamos por Juego de Tronos. Sí, hombre, yo creo que es la más exitosa, ¿no? Siempre el ranking no tiene ninguna voluntad de crear ningún catón ni ningún dogma, sino simplemente hablar un poquito. Es lo que nos da la gana, básicamente. Es lo que nos da la gana. Lo que sí es evidente es que últimamente las adaptaciones literarias han alcanzado un nivel dentro de la televisión mundial que no habían tenido nunca. Anda todo el mundo loco, todos los productores, todos los directores, todos los actores y las actrices. Tú incluido. Evidentemente, como locos para buscar esa gran novela que se convierta en una gran historia. Hay tantas historias que lo que se necesita es ya que sean grandes, ¿no? Y Juego de Tronos, basado en las primeras 5 novelas que escribió George Martin, el escritor estadounidense, que se llamaban, las novelas llevaban el epígrafe de Canción de Hielo y Fuego, pues es el ejemplo perfecto de un super éxito, de un impacto extraordinario en todo el mundo, que está basado, insisto, en novelas. Probablemente mucha gente no lo sabía todavía, pero es así. Venga, pues la segunda propuesta, a ver si Mariola está de acuerdo con esta. No, yo en esta Juego de Tronos estoy de acuerdo en que es una buena adaptación. Sí. A mí no me gusta ni la novela ni la serie, con lo cual imagínate. Pero ¿No te gusta Juego de Tronos? Pues no, no me gusta Juego de Tronos. Dentro de unos días llega la precuela. Ya, pero y va a ser el tema obligatorio de conversación. Puedo vivir al margen. Espero que no defraude como la temporada final. La segunda que hemos elegido
a Mariola sé que le gusta. Me fascina. Mucho. A ver, vamos a las dos cosas. Pues la segunda es el cuento de la criada, que está basada en una novela excepcional de Margaret Atwood, que es por otro lado una escritora más que recomendable. Una silla, una mesa, una lámpara. Hay una ventana con cortinas blancas y el cristal es irrompible, pero lo que temen no es que nos escapemos. Una criada no llegaría lejos, sino las otras salidas, las que puedes buscar si tienes algo cortante. O una sábana retorcida y una lámpara. Intento no pensar en esas salidas. Es más difícil los días de ceremonia, pero pensar puede perjudicarte. Una distopía, Miquel, que si la vemos o leemos la novela hoy, da bastante miedo. Es una serie dura con mayúsculas, pero también más que el libro, una... fíjate, más sí, que el libro. Pero es una serie necesaria. Yo creo que hay mucho producto innecesario en el audiovisual, como en muchas otras facetas de la vida. Os voy a confesar una cosa. Esta es una serie necesaria. Sobre esta serie y sobre el libro es de Margaret Atwood y lo recomendamos desde aquí. Yo he de reconocer que el libro no me lo había leído, me lo leí después de ver la serie. Mal por mi parte, no conocía bien a esta escritora y estoy segura que ese libro, si lo hubiera escrito un señor o un señoro en 1985, esa historia podría haber sido perfectamente nuestra George Orwell, nuestro 1984, sí, porque el libro es fascinante. Lo que pasa es que, y entonces a mí me gusta mucho que esa adaptación haya dado a conocer la novela y a esta tipa, porque además esa serie, Marta, creó una iconografía que es muy interesante y creó formó parte de la conversación social con todos los ítems que plantea la serie, ¿no? En Estados Unidos, cuando ha habido en los últimos años, incluido ahora, protestas frente al Tribunal Supremo por la derogación de Roe v. Wade, de la ley del aborto, los manifestantes iban disfrazadas como en el cuento de la criada, con esas túnicas rojas, esos gorros blancos. Eso es, quiero decir que ese poder lo tenga una serie de ficción que pueda contar historias tan definitivas y tan importantes y que cree en el imaginario colectivo motivos de protesta, ¿no? A mí me parece, yo la he defendido muchísimo esa. Llevamos dos y completamente de acuerdo. No ha ganado ningún Emmy, no lo puedo entender. Ganó uno en el año 18. Tuvo 11, de casualidad, 11 nominaciones. Sí, pero en 2021 estaba creo que nominada a 20 o a 21 y no se llevó ninguno, cosa que yo tampoco entiendo. No me acordaba yo del... es verdad, sí, mira, no me acordaba, fíjate. Bueno, pues me ha reconciliado un poco. Venga, con esto. La tercera. Pues la tercera... Dale, Miquel, la tercera. Con música que crea expectación. Está basada en una novela escrita por Walter Tevis y es Gambito de Dama. No me cuadra, tu caballo está colgado. No lo ves. Es más seguro de lo que parece. Vale, mira. El caballo captura y el peón avanza. Si no lo saca, el alfil está encerrado. Cuando lo hace, cae el otro peón. ¿Y qué pasa con el otro alfil? Venga, ya será jaque cuando mueva el peón e intercambie. Es la historia de una huérfana, ¿no? Que sí, es una historia de ficción, es una historia ficticia que sigue la vida de una huérfana que resulta ser un prodigio jugando al ajedrez. Yo creo que es una serie de Netflix, fue uno de los grandes éxitos de Netflix y me gustaría llamar la atención en la serie sobre dos cosas. Primero, la protagonista, Anne Taylor-Joy, que yo creo que se ha convertido en una de las grandes actrices del momento gracias a esta serie. Y en segundo lugar, si os fijáis, de las tres que hemos hablado hasta ahora, son tres series que han triunfado en el siglo XXI, pero que están basadas en novelas del siglo XX. Y esto realmente hace ver
cómo está funcionando en gran medida la industria. ¿O hay poco talento en el 21 o nos estamos quedando sin ideas, Miquel? Sí, se puede, vas bien, bueno, tira de ese. Yo diría otra cosa de esa serie, y es que me llevaría a casa, Marta, todo el vestuario de la protagonista, absolutamente. Y luego estoy un poco harta de los plastas que cuando se emitió la serie decían que claro, que edulcoraba un poco, que el libro es más duro, que ella era fea. Mira, callaos ya y dejadnos en paz con las ficciones estupendas. Sí, eso es lo que tienen que decir. Exacto. En fin, pero entonces, entonces estás a favor de que esta sea una de las recomendaciones. A favor, súper a favor. Venga, no, de momento solo Juego de Tronos, que me da un poco igual. Vamos a la siguiente. La siguiente en tu ranking, Miquel, es Patria. Bueno, para mí, antes hablábamos de producto necesario e innecesario, una serie súper necesaria. Se tenía que contar esta historia, basada en una excelente novela de un gran escritor como Fernando Aramburu, producida por Alea Media. Es una serie nuestra, española, de Aitor Gabilondo. De Aitor Gabilondo, que hace un trabajo como productor extraordinario, con dos actrices en estado de gracia como Elena Irureta y Ana Gabarain. Y bueno, pues yo creo que quien no ha oído hablar de Patria, contando todas las consecuencias terribles a través de dos familias que en su día tuvo el terrorismo en Euskadi, ¿no? Yo creo que es una serie 10. Fíjate que llegó... Perdón. ¿Por qué dices eso? A mí no me engañas. Se nota que los aitas están achuchados para que vengas. He venido porque he querido. Aunque no pruebo lo que te ha traído aquí. Nunca lo he probado. Mario, la decías. No, que llegó con muchas expectativas y las cumplió una por una, todas y cada una. Yo recuerdo hablar con Aitor antes, aquí en la ventana, en la SER, antes del estreno, cuando estaba en ello, y recuerdo sus nervios también, ¿no? Pese a que él es un hombre calmado, pero digamos que todo iba por dentro. Porque, claro, era una novela que había sido, muy bien recibida y la serie era complicada de llevar a cabo, ¿no? Tampoco estábamos acostumbrados, ¿no? Era un discurso audiovisual, Miquel, que nosotros no teníamos todavía. Novedoso. ¿no? Y él hizo posible que eso se inoculara de una manera natural y que lo recibiéramos con total normalidad. No hubo grandes conflictos, pues las típicas cosas, Marta, pequeñas y completamente prescindibles e irrelevantes, ¿no? Entonces a mí me pareció un hallazgo la serie, desde luego. Bueno, pues entonces estáis de acuerdo en el ranking. Menos en Juego de Tronos, pero bueno. Bueno, con la quinta que vamos muy rápidamente. Es para cambiar de registro y para que haya de todos los sabores y colores. En 10 segundos, Miquel, que nos tenemos que ir. Outlander, basada en las novelas de la escritora super éxito Diana Gabaldón, para espíritus románticos y que les guste el mundo escocés, celta del norte. Pues ahí queda el ranking de esta semana. Miquel Lejarza, Mariola Cubels, muchísimas gracias. Chazo, hasta la semana que viene. Un Chao, beso. Miquel. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.